Hola gente, antes de iniciar con la narración me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y dejen un like para que les siga trayendo más novelas. Capítulo 3. El idiota loco. La mente de Brian seguía elucubrando a toda velocidad mientras la joven bruja lo golpeaba histéricamente, agregando más dolores a los que ya sentía por todo su cuerpo. Al principio Lisa realmente se había asustado cuando lo vio balanceándose afuera de su ventana, pero rápidamente usó su magia para confirmar que no se trataba de un muerto. Entonces el miedo se transformó en ira e inmediatamente le arrojó un adorno de porcelana con tanta puntería que le atinó en la nariz, siendo ese el primer dolor que experimentó. Instintivamente Brian se había levantado por el dolor y su cabeza impactó contra una rama encima suyo, lo cual le arrancó varias lágrimas y provocó que se cayese del árbol de un modo bastante patético. Para cuando recuperó el sentido, la furiosa bruja ya estaba a su lado, lista para darle una bien merecida paliza. Así que lo único que Brian pudo hacer en ese momento fue acurrucarse como una pelota en el suelo y presentarle a la joven un objetivo fácil para sus patadas, su culo. Después de rato sufriendo el miserable castigo, Brian se dio cuenta de que el pequeño fragmento de esencia mágica ya no se desplazaba por todo su cuerpo, sino que ahora se estaba desplazando sobre sus nalgas, aliviando algo del dolor e incluso fortaleciendo la zona que era lastimada. Cuando Lisa volvió a desatar una nueva ronda de patadas, ya no sintió tanto el golpe. De hecho, todas las partes de su cuerpo, que hasta hace un momento le hacían llorar por el dolor, comenzaron a sentirse bastante aliviadas en el momento en que su esencia mágica pasaba sobre ellas y en realidad empezaba a sentirse un poco cómodo. Brian estaba sinceramente asombrado por los poderes de esta misteriosa sustancia, pero también un poco asqueado, porque ahora estaba considerando seriamente su anterior teoría. Las técnicas del reino sólido debieron ser desarrolladas específicamente por unos masoquistas empedernidos. De pronto la esencia mágica comenzó a concentrarse rápidamente en su nalga derecha justo cuando la punta del pie de Lisa se estrellaba nuevamente con esa zona y golpeaba exactamente en el punto donde se acumulaba la sustancia. ¡Au! ¡Au! Ambos soltaron un grito agudo y un gruñido bajo respectivamente. La violenta maga había sentido de repente que la nalga derecha de Brian se había vuelto más dura que el hierro. Su pie se estremeció de inmediato y ella comenzó a saltar dando gritos. Por su parte, a Brian no le había dolido nada la patada de Lisa, en cambio lo sintió como un masaje. La sorpresa por el contraste marcado entre esta nueva sensación con el dolor que había experimentado hasta ahora le había hecho soltar el gruñido involuntario. En honor a la verdad, su grito había sonado ligeramente obsceno, casi como si: «Maldito seas, Brian, ¿has puesto piedras en tus pantalones, idiota?». Lisa se quejó en voz alta mientras frotaba su delicado pie. En ese momento algunas de las estudiantes de la escuela necromántica salieron del edificio atraídas por el escándalo. En poco tiempo llegaron alrededor Brian y Lisa, cada una mirándolo a él con ojos somnolientos y malhumorados. La nariz ya había dejado de dolerle y sus lágrimas estaban bajo control. Brian aprovechó para sacudirse un poco antes de dejarse caer en la hierba. Cuando miró a su alrededor, reconoció a las aprendices Amy y Athena, así como a otra estudiante llamada Bella y por supuesto, la enfurecida Lisa. Puedo sentir el peligro en el aire. Todas estas chicas eran moderadamente atractivas, pero su belleza palidecía un poco cuando se las comparaba con la apariencia de Lisa. La edad de estas estudiantes oscilaba entre los 16 o 17 años, pero no eran tan bonitas. También estaban de muy mal humor, ya que su sueño había sido interrumpido y eso no contribuía a mejorar su imagen. «Oye, imbécil. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué hay piedras en tus pantalones? Mi hermoso pie tiene un enorme moretón. Oh, me duele». Lisa colocó sus manos en las caderas y habló de forma colérica mientras miraba a Brian, pero el efecto intimidante se estropeaba un poco porque de tanto en tanto no podía evitar dar saltitos sobre el pie izquierdo. ¿Se supone que yo soy el imbécil? Tu madre será. Espera un minuto. Creo que eso me conviene. Pensó Brian sonriendo en su interior, pero puso una expresión inocente y respondió con un tono bastante lento:
Después él mismo se levantó con cierta dificultad y dijo, no tengo piedras en mis pantalones. Entonces se dio la vuelta para que las estudiantes principales de necromancia pudieran ver directamente su trasero y comenzó a bajarse los pantalones mientras hablaba. 4 gritos de pánico resonaron en el aire antes de que terminara de soltar su prenda y poco después se escuchó el sonido frenético de varios pasos que se alejaban corriendo. «Brian, idiota. Súbete los pantalones de inmediato o te voy a matar», le gritó Lisa apresuradamente, pero se podía oír una nota de pánico en su voz. «Oh», respondió Brian usando el mismo tono de imbécil, pero por dentro continuaba riéndose siniestramente mientras pensaba, solo son un puñado de florecillas ingenuas, van a ver lo fácil que me encargo de ustedes. Después de que se hubiese ajustado los pantalones de nuevo, Lisa miró de cerca a Brian y cuando notó que las 4 muchachas continuaban paradas a su lado, recuperó su valor para volver a hablarle con ferocidad. «Puedo olvidarme de que hayas escondido piedras en tus pantalones. ¿Pero qué planeabas hacer trepado en el árbol de mi ventana en medio de la noche?» JE, 2 fuertes carcajadas estúpidas fueron la respuesta a la pregunta. Brian señaló un trozo de tela mugrienta que había quedado enredada en las ramas del árbol y dijo, «Para bajar eso». «¿Se puede saber por qué diablos estás buscando basura en medio de la noche?» Lisa gritó airadamente y parecía a punto de estallar de rabia conforme subía el volumen de su voz. En ese momento Bella soltó un suave suspiro e intervino, «Hey Lisa, ¿no ves que Brian se ha vuelto loco? Parece que, en lugar de matarlo, tu ghoul, 1, terminó descerebrándolo por completo. ¿Para qué pierdes el tiempo enojándote con un demente?» Athena parecía estar bastante soñolienta y habló mientras se cubría un bostezo, «Oh, todavía tenemos clase mañana. Voy a volver a la cama. Lisa ya es una estudiante superior y puede manejar esto». Amy parecía compadecerse un poco de Brian mientras sacudía minuciosamente la cabeza, pero simplemente suspiró sin decirle nada. Luego murmuró algo y también se volvió para irse a dormir junto con las demás. Si Brian no hubiera actuado como el idiota del pueblo, habría enfrentado la ira de estas 3 niñas, además de a la iracunda Lisa, pero como había perdido la cabeza. Las 3 chicas no pensaban perder su tiempo discutiendo con un loco. Así que lo dejaron solo y regresaron a sus cálidas camas. Cuando las 3 alumnas se fueron, Lisa y Brian volvieron a quedarse estar solos. La joven bruja lo miró ferozmente durante un momento más, pero luego escupió algunas palabras, «Lárgate de mi vista, voy a buscarte dentro de 2 días. Ahora estoy muy cansada. Pero si te atreves a perturbar mi sueño de nuevo, no solamente te golpearé hasta dejarte amoratado, sino que voy a torturarte con mi magia hasta que termines más estúpido que una babosa». Lisa le lanzó una última llamarada antes de darse vuelta para marcharse. Ahora caminaba cojeando un poco. Antes de que se perdiera de vista pudo escucharla exclamando cuando pasó a través de la puerta, «¡Ay, esto duele! No puedo creer que ese idiota se haya puesto piedras en los pantalones. Mi ghoul definitivamente lo volvió loco». El silencio imperó nuevamente después de que la bruja se fuera. Brian sintió un temblor tardío de aprensión mientras la veía entrar. Fue bueno que esa tal Lisa no hubiese usado su magia sobre él o habría terminado en serios problemas. Las criaturas oscuras que los necromantes comandaban emitían un aura de muerte que no era peligrosa para alguien con algo de entrenamiento, pero en un desnutrido como él podían causar daños irreparables. De hecho, el ghoul de Lisa ni siquiera llegó a tocarlo realmente cuando mató al Brian original. Simplemente se mantuvo persiguiéndolo durante un buen rato hasta que naturalmente su proximidad causó que succionase la poca vida que quedaba en el cuerpo del miserable esclavo. Pero por ahora, esta fatídica aventura se había terminado. Brian decidió que era hora de despedirse también, así que maldijo entre dientes a la madre de Lisa mientras arrastraba con dificultad su frágil y maltratado cuerpo de vuelta al almacén. Después de regresar a su madriguera, tiró al suelo toda la basura sobre su cama y cayó en un sueño profundo bastante confuso, en el que creyó ver la sombra difusa o quizá el contorno de un pequeño niño que lo miraba sonriendo como si estuviese contemplando a un hermanito menor o un hijo travieso que no entendía una lección.
Vio que el niño movía sus labios e intentaba advertirle algo, pero entonces despertó por un momento y cuando se volvió a dormir ya se había olvidado de todo. Al día siguiente, Brian dormía profundamente cuando la puerta del almacén se abrió de forma repentina y un fuerte grito resonó en la habitación. ¡Ah! Brian abrió sus ojos somnolientos y torció su cuerpo para ver a un muchacho gordo que llevaba puesto el mandil de un sirviente recadero. Llevaba los cabellos cortos y el área alrededor de su ojo izquierdo estaba amoratada, como si hubiese recibido un puñetazo directo. Ahora estaba viéndolo con una expresión horrorizada. Tú, no pudo terminar su frase. Oh, eres tú, Jack. ¿Qué haces en mi habitación? El gordito de Jack tenía la misma edad que Brian y era una de las pocas personas en la escuela necromántica que había tratado amablemente al difunto esclavo, posiblemente debido a una sensación de miseria compartida. Jack provenía de una familia pobre y su padre lo envió a la Academia Babilonia hacía unos 2 años para trabajar por unas cuantas monedas de plata cada mes. Pero, aunque fuese un sirviente recadero, el gordito Jack no le pertenecía a la academia. Era una persona libre a diferencia de Brian. También sufría una buena cuota de maltratos e indiferencia, pero su situación no era tan mala como la de un esclavo. Podían golpearlo, gritarle e incluso llevar a cabo algunos pequeños experimentos sobre él, pero nunca lo atormentarían hasta la muerte como si fuese un animal. En realidad, el difunto Brian siempre había envidiado al gordito Jack, porque podía comer comida de verdad 3 veces al día y no estaba sujeto diariamente a un maltrato inhumano. Aunque lo que más le dolía era el hecho de que Jack tuviese la posibilidad de tener un futuro, por más difícil que éste fuera. En cuanto a Jack, pues consideraba a Brian su amigo porque con él podía encontrar un poco de esa confianza en sí mismo que tanto necesitaba y no se sentía amenazado por el esclavo. Así que los dos se llevaron fabulosamente. ¡Oh, dioses! Jo. Casi me muero del susto. Brian, no estás muerto, eso es maravilloso. Maravilloso y una mierda, Jack, me estoy muriendo de hambre. ¿No tienes algo de comer? Por favor, dame algo. Te prometo que te lo devolveré más tarde. El gordito Jack no respondió inmediatamente. De hecho, se había quedado estupefacto mientras contemplaba aturdido a Brian como si fuese la primera vez que lo veía. 2 ojos pequeños y timoratos, parecidos a granos de frijol, lo observaban con curiosidad. Brian frunció el ceño y le preguntó con un dejo de impaciencia, ¿qué pasa? ¿Te has enamorado de mí o algo así? Al oírlo, la mirada de Jack se tornó aún más confusa hasta que finalmente dijo, tú nunca antes me habías pedido comida, ni una vez en todos estos años. Solo te limitabas a comer cuando yo te daba. Tampoco me habías hablado así, de hecho, creo que nunca te oí pronunciar tantas palabras al mismo tiempo. Brian, estás cambiado. Brian estaba un poco sorprendido porque recordaba claramente que ni Lisa ni sus amigas fueron capaces de notar que había algo diferente en él. En cambio, el gordito y poco avispado de Jack se había dado cuenta de inmediato con tan solo una frase suya. Luego de un rato Brian volvió a concentrarse en los recuerdos del difunto y descubrió que el joven esclavo básicamente nunca hablaba con los estudiantes de necromancia. Se limitaba a hacer lo que la gente le ordenaba que hiciera sin réplica alguna, pero Brian y Jack ocasionalmente conversaban. Por supuesto, la mayoría de las veces Jack era el único que hablaba y Brian simplemente lo escuchaba. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, no era de extrañar que Jack hubiese descubierto rápidamente las diferencias. Brian pasó por alto su momento de descuido con una sonrisa y dijo, bueno, el ghoul de Lisa me succionó la vida hasta dejarme agonizando. Supongo que la experiencia ha cambiado un poco la forma en que veo las cosas, pero sigo siendo el mismo. Jack exhaló un suspiro de alivio ante la explicación de Brian y asintió con la cabeza, ya veo. Empezaba a pensar te habías convertido en un idiota. Brian. Aquí tienes, esto es un poco de pan negro que me las arreglé para esconder. Adelante, comételo. Me alegro mucho de que aún sigas vivo. Como todo el mundo pensaba que estabas muerto, me dieron todas tus tareas porque aún no han encontrado a un nuevo chico.
Por eso he tenido que venir aquí muy temprano esta mañana. Estaba tan apurado que accidentalmente me choqué con Baj y por eso me golpeó muy fuerte. Hasta tengo un moretón en el ojo izquierdo. El gordito Jack comenzó a hablar felizmente mientras le pasaba un trozo de pan. Parecía estar encantado de no tener que hacer el trabajo extra. Brian mordió la comida con avidez mientras miraba el moretón que tenía su amigo. Entonces habló con cólera, así que el imbécil de Baj te golpeó de nuevo. Ese engreído que se cree la gran cosa. Vamos. Vayamos a vengarnos. Jack dio un salto por el miedo y luego se apresuró a tratar de contener a Brian con su enorme peso corporal mientras exclamaba aterrado, «Brian, ¿estás loco? ¿Acaso no estamos acostumbrados a que nos traten así? Además, Baj es un aprendiz de necromancia. No es la primera vez que nos golpea. Ya es bastante bueno si conseguimos que nos deje en paz. ¿Qué venganza podemos obtener?» Brian se rió fríamente y exclamó con orgullo, «No te preocupes, yo tengo mis medios». Sí, estoy loco. O al menos eso es lo que creen todos los estudiantes de necromancia. ¿Acaso no puedo aprovecharme de esto para salirme con la mía? Ya verás lo que pienso hacer. Tras decir esto arrastró consigo al gordito Jack fuera del almacén. La esencia mágica dentro de su cuerpo estaba fluyendo a toda velocidad. Capítulo 4. Un pecho tan plano como un pan pisado. Los estudiantes de la escuela necromántica solían despertarse bien temprano en la mañana, pues la mayoría pertenecía a familias pudientes o aristocráticas. Así que la puntualidad y estar correctamente vestidos era algo muy importante para ellos. Tras un rápido desayuno salían corriendo hacia su aula correspondiente en los edificios de la Facultad de Magia Oscura. En esta ocasión, sin embargo, 2 esclavos estaban corriendo apresuradamente hacia el camino principal antes incluso que los estudiantes. Jack estaba a punto de comenzar a llorar con tal de no participar en lo que sea que Brian tuviese pensado hacer, pero sus temores se disiparon cuando escuchó el plan de su amigo y finalmente estuvo de acuerdo. Sobre todo después de considerar que a fin de cuentas su amigo estaba vengándose porque lo habían lastimado a él. ¿Cómo podía permitirse ser menos hombre que Brian? A lo largo de un camino recto hecho con piedra finamente tallada se habían erigido 2 hileras de esculturas que representaban a los alumnos más destacados en la historia de la academia y que habían llegado a ser personajes prominentes. Estas esculturas eran bastante grandes, pero los rasgos de los retratados habían sido tallados en el mármol blanco de un modo muy minucioso, poniendo gran atención a cada detalle y eran un símbolo indiscutible del orgullo de esta institución. Una de las tareas diarias de Brian era limpiar estas enormes estatuas todos los días. Había estado haciéndolo desde que tenía 12 años, cuando necesitaba usar una pequeña escalera porque aún era pequeño. Solo después de completar esta ardua tarea se le permitía tomar un descanso para comer un bocado de harina mezclada con agua. Mientras sacudía el polvo que se metía en las grietas de la barba de un poderoso mago oscuro, Brian se volvió hacia su amigo y le dijo, «Dime algo, Jack. ¿No sería genial que algún día erigieran un par de estatuas nuestras en este lugar?» «No digas tonterías, Brian, solo somos recaderos. Es suficiente para nosotros obtener una comida completa y evitar que nos golpeen todos los días. ¿Cómo podríamos convertirnos en magos?» «Oh. Brian, definitivamente estás diferente. Y antes nunca habrías tenido unas ideas tan locas y menos aún las dirías en voz alta. ¿Y se puede saber por qué no podríamos? Primero tendríamos que haber nacido con el potencial para usar la magia y luego conseguir un montón de monedas de oro para ser aceptados en una academia, más aún en esta porque es la más famosa e importante de todas. Y eso solamente para tener una oportunidad de convertirse en un mago. Luego tendríamos que pasar por innumerables entrenamientos, pruebas, exámenes y grados. Incluso los hijos de las familias nobles necesitan tener mucho potencial e inteligencia para que su familia se arriesgue a invertir el dinero necesario. Eso es imposible para nosotros los plebeyos. Oh, y casi me olvido. Tú eres un esclavo sin libertad, así que tu situación es la peor posible. No hay esperanza para ti en absoluto.
Y a pesar de todo pareces olvidar que en este momento ya estamos en una escuela de magia y ni siquiera hemos tenido que pagar la matrícula. Ja, 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 ¿por qué no lo vemos como un gran golpe de suerte? Si no aprendemos algo de magia ahora que estamos viviendo junto con los mejores profesores del imperio, ¿cómo nos atreveremos a hablar con orgullo cuando luego le digamos a otros que alguna vez asistimos a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares? Y Brian, no hables de esa manera. No somos estudiantes, solo somos sirvientes. Y al menos yo podré dejar de trabajar en esta escuela en el futuro, pero tú nunca podrás irte. Jack estaba limpiando distraídamente la estatua de la gran archimaga Clara sin su habitual atención al detalle y una cara llena de preocupación. El gordito pensaba que su amigo ya estaba actuando bastante extraño, así que le habló con franqueza. Va, mejor no hablemos más de eso. Mira ahí. Elisa está caminando en esta dirección, vamos a poner manos a la obra. Brian pudo distinguir a la joven bruja desde lejos gracias al ligero cojeo que mostraba al caminar y agradeció que el difunto esclavo se hubiese preocupado por memorizar exactamente cuáles eran las rutinas diarias de la mayoría de estudiantes y profesores. Lisa por lo general disfrutaba caminar en soledad durante las mañanas, así que se demoraba desayunando un poco más que el resto de estudiantes y luego se dirigía lentamente hasta las aulas. Hoy no fue la excepción. La joven estaba vestida con una túnica de mago negra, con su rubia, suave y larga cabellera cayendo descuidadamente sobre uno de sus hombros. Parecía que no había dormido mucho la noche anterior, porque bostezaba cada cierto tiempo mientras caminaba. Era cierto que Lisa era bastante bonita, pero, quizá porque todavía no había terminado de desarrollarse, el área de su pecho no estaba muy bien contorneada a pesar de que ya había cumplido los 16 años. También se rumoreaba que ella estaba muy disgustada por su pecho plano y recientemente había estado buscando soluciones. Brian y Jack observaron subrepticiamente a Lisa que se les acercaba mientras seguían limpiando la estatua de la archimaga Clara con serenidad. Mientras trabajaban iban murmurándose cosas el uno al otro, aparentemente ajenos a su presencia. De ninguna manera, Brian, debiste haber escuchado mal. Yo no creo que Bach se atreviese a decir eso acerca de Lisa. Los dos habían estado murmurando casi en silencio, pero de repente Jack levantó la voz y exclamó sorprendido. La joven en cuestión había estado caminando medio distraída cuando escuchó que alguien mencionaba su nombre y sus ojos rápidamente detectaron a los que estaban hablando. Luego dio un vistazo cauteloso a su alrededor antes de aproximarse en silencio. Todas las chicas querían saber lo que la gente decía de ellas a sus espaldas y Lisa no era diferente. Ella caminó disimuladamente para esconderse detrás de otra estatua, donde creía que no podían verla. Sus oídos se ensancharon mientras miraba furtivamente a los dos sirvientes. Es ese maldito loco imbécil de Brian. La joven bruja todavía estaba molesta con él y tenía muchas ganas de ponerlo en su lugar, pero primero quería escuchar lo que Bach había dicho sobre ella. Brian sonrió abiertamente y dijo, te juro que lo escuché claramente. Cuando iba de camino a la clase, Bach estaba burlándose junto con otros estudiantes, diciendo que el pecho de Lisa era tan plano como un pedazo de pan pisoteado. No pude escuchar nada más por las risotadas que dieron todos. Luego pretendieron que nada pasaba cuando un profesor caminó cerca de ellos. Jack tuvo que emplear todas sus fuerzas para contener su risa tan pronto como escuchó esto. Su rostro se puso rojo y su cuerpo empezó a temblar. Detrás de la estatua, el rostro de Lisa se oscureció inmediatamente. Sus lindos ojos empezaron a lanzar una mirada asesina, mientras sus tiernos labios convulsionaban y sus dientes rechinaban tanto que se podían oír. La joven se quedó temblando de rabia durante unos segundos, pero luego se fue hecha una furia hacia las aulas. Había olvidado por completo cualquier castigo que quisiera darle a Brian. Cuando vio que Lisa se iba corriendo en la dirección opuesta con el rostro casi púrpura por la ira contenida, Jack ya no pudo retener su risa y expulsó todas sus frustraciones con una sonora carcajada. Aún seguía riéndose mientras decía, Brian, eres demasiado malo. Hasta los sirvientes sabemos que Bach está enamorado de Lisa desde hace años. Y todo el mundo sabe que ella odia a muerte que la gente se burle de su pecho.
Ahora realmente está jodido. Brian soltó una carcajada siniestra y empezó a guardar sus cepillos. Ya olvídate de quitarle el polvo a la cara de Clara. Vamos a ver el espectáculo. Con un ademán alegre, el gordito Jack metió todos los cepillos en una bolsa de tela que llevaba atada en la cintura, dispuesto a seguir el consejo de su amigo. Vamos entonces, quiero ver a Lisa golpear a Baj. Se lo tiene merecido por molestarme esta mañana. Los dos sirvientes comenzaron a correr hacia las aulas de muy buen humor. Los estudiantes que alcanzaron a verlos pasar se sintieron perplejos por su extraño comportamiento y muchos pensaron que los dos cobardes habían despertado del lado equivocado de la cama esa mañana. Asterisco 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 asterisco. La escuela de necromancia era una subcategoría de la Facultad de Magia Oscura. Por eso los estudiantes tenían que compartir algunas clases con los alumnos de la disciplina principal bajo la tutela de los maestros. Justo ese día estaba programada una clase conjunta, pero antes de que el profesor llegase ya se había desatado un violento acontecimiento. Uno tenía que admirar la eficiencia de Lisa, porque cuando Brian y Jack llegaron allí, ella ya había empezado a dar rienda suelta a su ira y estaba dándole una paliza a Baj. Por los dioses, Lisa. Todos la academia saben lo que siento por ti. Nunca habría dicho nada que te perjudicara. ¿Qué te dijeron que dije? ¿Quién te lo dijo? Por favor, tiene que ser una mentira. Baj ya tenía un moretón espectacular alrededor de su ojo izquierdo. Sus ropas estaban bastante desaliñadas y se agachaba cada cierto tiempo para esquivar un ataque llamado flecha de hueso, el cual materializaba una púa afilada que volaba hacia su objetivo. Baj corría entre los pupitres para mantener toda la distancia posible, pero aprovechaba cada respiro que Lisa necesitaba entre una magia y otra para proclamar rápidamente su inocencia. Existe una cierta satisfacción en ver cuando una persona regularmente abusiva recibe su merecido. Baj tenía 17 años y su familia pertenecía a las filas de la aristocracia media, pero apenas había obtenido el grado de aprendiz mágico, el más bajo que otorgaba la academia. Su talento no era sobresaliente, era famoso por golpear a los sirvientes, pero no se atrevía a enfrentarse a personas más fuertes que él. Todo esto lo hacía un combatiente bastante malo, sobre todo contra una estudiante mucho más poderosa como Lisa, que además era de naturaleza colérica y no tenía miedo de nadie. Si esto se le sumaba el hecho de que Baj estaba enamorado de la joven e inconscientemente se contenía, era inevitable que acabase sufriendo miserablemente. ¿Cómo me enteré? No es asunto tuyo. Además, ellos ni siquiera sabían que yo los estaba oyendo. Así que debe ser cierto. Ahora pagarás caro por no saber gobernar tu lengua. Lisa estaba convencida de que ni Brian ni Jack habían querido que ella los escuchara. Además, en la mente de la joven, Brian era un completo idiota que apenas sabía repetir lo que le decían. No había manera de que alguien así pudiera inventarse una mentira tan gorda. Un miserable esclavo recadero no se atrevería a calumniar abiertamente de un aristócrata. Y como el insulto se trataba de un vergonzoso tabú, ella nunca le diría a nadie lo que había escuchado, sobre todo con tantos otros estudiantes a su alrededor. Así que Lisa ignoró todo lo demás y se concentró en hacer su mejor esfuerzo para enseñarle a Baj una lección que ni él ni nadie fuese a olvidar jamás, para que no se atreviesen a burlarse de ella otra vez. Almas de los soldados caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia. Lisa levantó su brazo hacia el cielo y recitó un conjuro. Cuando terminó, aparecieron dos guerreros esqueletos delante de ella, armados con espadas cortas de hueso. Las criaturas se apresuraron a perseguir a Baj con sus armas en alto en cuanto ella lo señaló. Brian observaba todo lo que ocurría con mucho interés. Esta era la primera vez que veía la misteriosa magia necromántica en acción con sus propios ojos. Una inmensa curiosidad se apoderó de él y centró toda su atención en lo que ocurría. Oh. La fuerza mental de Lisa no está nada mal. Ya puede invocar a dos guerreros esqueléticos al mismo tiempo. ¿Y qué importa eso? Para empezar, la necromancia es estúpidamente débil desde un inicio y encima parece que a sus estudiantes les encanta pelearse entre sí como los animales. No es de extrañar que la escuela necromántica sea la más patética de toda la academia.
Son una desgracia para la Facultad de Magia Oscura. Los alumnos de las otras disciplinas de magia negra comenzaron a charlar entre sí mientras observaban el espectáculo. De sus conversaciones, Brian dedujo que el criterio para decidir el rango de un mago se encontraba en eso que llamaban fuerza mental. Por ejemplo, el mago necromante propiamente dicho debía ser dueño de una mayor cantidad de fuerza mental y si empleaba exactamente el mismo conjuro que un aprendiz, podría materializar a una mayor cantidad de criaturas. Bach estaba extremadamente deprimido y maldecía unas 100 veces en su interior a la persona que hubiese empezado ese rumor desconocido. Si hubiera practicado sus encantamientos de magia oscura y tuviese la suficiente concentración, entonces Brian y Jack no habrían disfrutado de un espectáculo tan divertido como el que estaban viendo actualmente. Los guerreros esqueléticos siguieron persiguiéndolo frenéticamente por toda el aula y el desafortunado abusivo tuvo que arrastrarse por debajo de los pupitres más de una vez para evitar que las espadas afiladas lo alcanzasen. Finalmente tuvo que usar la misma magia para invocar a un pequeño esqueleto que lo ayudase a pelear contra los dos guerreros que Lisa había invocado. Cuando los estudiantes de las otras escuelas de magia oscura vieron el patético esqueleto que Bach había invocado y el lío en que se encontraba, comenzaron a reírse en voz muy alta y sin ninguna consideración. Bach se sintió afectado por las burlas y perdió su concentración. Como resultado, uno de los guerreros esqueléticos de Lisa logró acertarle una buena patada en el estómago. Su rostro se volvió púrpura por el dolor y se acurrucó lentamente en el suelo. Cuando vio que Bach ya había sido golpeado, Lisa se apresuró a detener a sus esqueletos y evitó así que su criatura emplease su arma. Por más enojada que estuviera, no iba a matar a un compañero estudiante y de todos modos la academia prohibía los duelos no autorizados. El ver a Bach retorciéndose de dolor en el piso era suficiente para apaciguar la ira de Lisa, así que envió a los esqueletos de nuevo a su dimensión de origen. El adolorido joven se incorporó en medio de una luz de carcajadas y burlas de todos los estudiantes, así que apretó los puños con furia, pero también envió su pequeño esqueleto a otra dimensión para dejar todo el asunto. Fue entonces que levantó la mirada y sus ojos notaron a Brian y a Jack, que también se estaban riendo de él, y bastante alto. La risa de los criados le dio la estocada final al herido orgullo de este joven aristócrata. Bach dio un fuerte pisotón en el suelo mientras soltaba una maldición y dijo: «Miserables sirvientes. ¿Se atreven a burlarse de mí?». En medio de su humillación, Bach acababa de encontrar un objetivo para desahogarse, así que comenzó a caminar directamente hacia los sirvientes para darles una paliza. El problema fue que se apresuró tanto y su gesto fue tan orgulloso, que a todos los presentes les pareció que estaba ignorando por completo su paliza anterior, sobre todo a Lisa. La joven estaba a punto de dejarlo ir cuando creyó que la estaban ignorando, así que una cólera fría se apoderó de ella y empezó a recitar un terrible conjuro: «Oh eterna oscuridad, concédeme el poder de la muerte para infligir el dolor del espíritu en su cuerpo. Agonía del alma». Una nube oscura parecida a la neblina se materializó frente a Lisa y se fue volando directamente hacia Bach. Conforme la nube negra iba desplazándose por el aire, su forma iba cambiando y finalmente se materializó como una llama negra intermitente. Bach sintió el peligro y se volvió para ver que una maldición de agonía de alma estaba persiguiéndolo. Al principio su mirada se llenó de miedo, pero de pronto se le ocurrió una malvada idea. Entonces se escapó corriendo directamente hacia Brian y Jack. Justo cuando la agonía del alma estaba a punto de golpearlo, Bach se agachó y rodó por el suelo. El plan del joven aristócrata funcionó a la perfección. El inconsciente, feliz y totalmente indefenso de Brian observó con sorpresa cómo Bach de repente se agachó enfrente de él y la agonía del alma cayó sobre su cuerpo sin que pudiese hacer nada para evitarlo. Los ojos de Brian se voltearon hacia atrás cuando sintió que su cabeza era invadida por un dolor tan intenso como jamás creyó posible y se derrumbó en el suelo. Capítulo 5. Eso no es un robo, ¿verdad? Estaba en un lugar oscuro, misterioso y el pequeño niño estaba sentado delante de él. Brian, dijo el joven extraño sonriendo, ¿2 vidas y todavía no entiendes que no puedes servir agua limpia con un vaso sucio? ¿Quién eres tú? No importa, de todos modos, no lo recordarás más tarde. Dijo el niño sin dejar de sonreír.
El mundo espiritual no es un sitio donde uno aprenda por deducción sino por inspiración. ¿De qué estás hablando? No importa, ahora escucha con atención, pasarás por muchas tribulaciones y para poder sobrevivir tendrás que obtener poder, pero ten mucho cuidado, porque el poder puede consumir a quienes lo buscan. ¿Eres Chucanlan? El niño se rió como si hubiese escuchado algo bastante divertido y respondió, ese pobre hombre. No, pequeño Brian. Ahora solamente debes hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? El niño levantó un dedo frente a él y respondió con un tono muy serio, ¿tú tendrás el poder o el poder te tendrá a ti? Asterisco 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 asterisco. Cuando Brian se despertó, descubrió que estaba acostado en la pequeña cama de madera de su almacén, y mojado de pies a cabeza con agua helada. El gordito Jack se había subido a un taburete justo enfrente suyo con gran esfuerzo y sostenía un cubo de madera en una mano, con la clara intención de arrojarle otro baldazo. A estas alturas Brian ya sentía que sus testículos estaban congelados, sobre todo porque ese día había resultado particularmente frío. Así que rápidamente soltó un grito furioso sin pensarlo, «Maldición Jack, ¿qué estás haciendo?». El taburete en el que el gordito Jack se había trepado ya tenía una pata rota y no era uno de los modelos más robustos. Cuando el pobre escuchó el grito de Brian, sus piernas se tambalearon por la sorpresa e inevitablemente su mano se sacudió. Entonces todo el contenido cayó sobre la cabeza de Brian al mismo tiempo que el cubo se estrellaba contra su pecho. El dolor hizo que se olvidase del niño y de sus advertencias por el momento. ¡Au! Con un demonio, Jack, ¿acaso te hice algo para que intentes asesinarme? El golpe en el pecho le había dolido como el infierno y encima su cuerpo estaba tiritando incontrolablemente. Brian comenzó a ladrar una serie de maldiciones e improperios sobre su torpe amigo sin contenerse. Lo siento Brian, estaba seguro de que el primer cubo no sería suficiente para despertarte. Este taburete ya temblaba mucho para empezar y me sorprendí cuando gritaste. Por eso se me resbaló la mano. El gordito Jack se disculpó y comenzó a secar el cuello de Brian con un trapo al azar que había encontrado en el suelo. Pero para su horrible sorpresa, esta acción provocó que Brian gritase como un cerdo en el matadero y saltase de la cama bruscamente. ¡Ah! ¡Carajo, Jack! Ese trapo se usó para limpiar el polvo de hueso, ese que se metamorfoseó durante los experimentos de necromancia. Se siente como miles de malditas agujas pinchándome poco a poco. ¿Acaso quieres torturarme hasta la muerte? Ah. Lo siento, Brian. No quise hacerlo, realmente no quise hacerlo. El consternado Jack se apresuró a arrojar el trapo muy lejos. Parecía agradecido de que no hubiera polvo de hueso en el extremo que había estado sosteniendo. Abuch. Abuch. Ah, ya olvídalo, Jack. Solo dime, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso no me golpeó la agonía del alma de Lisa después de que ese pendejo de Bag me utilizara como escudo humano? Su cuello ya estaba lleno de dolorosas manchas rojas y seguía estornudando mientras se apresuraba a quitarse la ropa empapada. En poco tiempo encontró la toalla negra que el difunto esclavo solía utilizar para limpiarse y se secó. Brian, tienes tantas cicatrices en tu cuerpo. Al oír las palabras de Jack, Brian echó un vistazo a su nuevo cuerpo desnudo por primera vez. Prácticamente no tenía ni un solo centímetro de piel sin marcar, al menos hasta donde sus ojos podían ver. En su interior ahogó un suspiro y una vez más sintió lástima por las circunstancias del difunto esclavo, pero se las arregló para disimularlo con una sonrisa despreocupada. Las cicatrices en un hombre son los mejores testimonios de virilidad. ¿Pero qué demonios sabrás tú de eso? Ahora date prisa y dime, ¿qué pasó después de que me desmayara? Las clases empezaron poco después de que te alcanzara la agonía del alma. Lisa murmuró unas palabras y después se fue corriendo a su clase. Yo llamé a gritos al tío Juancho y los dos te trajimos aquí. Así que el tío Juancho. Oh, sí, ¿qué dijo Lisa antes de irse? Brian asintió mientras continuaba limpiándose. El tío Juancho era el sirviente recadero más antiguo de la escuela de necromancia,
tenía unos 70 años y era muy amable con Brian y Jack. Cuando el difunto esclavo había llegado a la academia, Juancho ya había sido sirviente durante más de 20 años. Lisa dijo que sentía pena por ti. Si la agonía del alma le hubiese acertado a Bach, él se habría recuperado después de sufrir unos 3 días porque es un mago aprendiz. Pero como tú no eres un estudiante de necromancia y no tienes ningún grado de preparación mental, es probable que sufras los efectos durante un mes. Luego dijo que no haría nada para quitarte la agonía del alma porque la molestaste anoche mientras dormía y además hiciste que se lastimara el pie. Maldita seas, Lisa, ¿cómo se atreve esa mocosa a tratarme de esta manera? Te juro que algún día me vengaré de ella. La cara de Brian se oscureció mientras escuchaba las palabras de Jack y empezó a soltar otra ronda de insultos o maldiciones. Sus acciones no dejaban de sorprender a su amigo, que no podía dejar de pensar, pero si ella siempre te ha tratado de esa manera y nunca antes te he visto u oído decir algo acerca de vengarte por eso. Cuando Brian terminó de desfogar su ira, pensó brevemente y lo expresó en voz alta, así que, como el imbécil de Bach tiene esa cosa mental por ser un aprendiz, solo tiene que sufrir por 3 días. ¿Y yo tengo que soportarlo por un mes? Ja, 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 mi potencial es mucho más grande que eso. Si aprendo algo de necromancia tal vez también pueda mejorar en 3 días. Brian, eres un esclavo recadero, ¿cómo puedes aprender magia? Dímelo tú entonces, ¿cómo aprenden magia los estudiantes? Primero tienen que meditar y aprender a sentir los elementos mágicos. Cuando han desarrollado su fuerza mental necesitan estudiar el conocimiento contenido en los libros de magia y practicar los encantamientos mágicos. Y también preguntan a los profesores cuando hay algo que no entienden. Jack le resumió las cosas, después de pensar un momento. Pues ahí vamos, yo ya puedo meditar. ¿Acaso no es simplemente cerrar los ojos mientras intentas no pensar en nada? Y una vez que haya desarrollado un poco mi fuerza mental, ¿no puedo simplemente leer alguno de los libros de magia para aprender los encantamientos escritos allí? ¿Pero acaso tienes un libro de magia? En este punto de la conversación Brian, que se había acercado convenientemente a Jack, puso un brazo amistoso sobre el cuello de su amigo, sonriéndole como si acabase de ganarse un premio. No tengo libros. Pero te tengo a ti, mi querido y leal camarada. Dime, ¿acaso no limpias la biblioteca? Jack se sorprendió y rápidamente se soltó para poner una buena distancia entre los dos. Luego habló con una expresión de pánico, Brian. ¿Acaso quieres que robe los libros por ti? Por favor, Jack, no me ofendas de esa manera. Solo te pido que tomes prestados algunos libros. Luego puedes devolverlos cuando termine de leerlos. Eso no es robar, ¿verdad? Además, nadie lee los libros más básicos de todos modos, ¿quién lo sabría? Jack, me metí en este problema tratando de obtener un poco de justicia para ti, porque eres mi mejor amigo. Dime, ¿acaso no te parece que es justo y hasta ético que ahora tú también me ayudes? Brian le habló al gordito Jack con un tono que sonaba extremadamente sincero y que seguramente se parecía al que usó la antigua serpiente en el jardín del Edén. Jack vaciló incluso después de oír este discurso, pero finalmente accedió a tomar prestados algunos libros de magia para Brian después de que éste le lanzara una mirada de corderito enviado al matadero. Asterisco, 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 asterisco. Más tarde esa noche, Jack le entregó sigilosamente copia de los fundamentos de la magia necromántica y un viejo diccionario mágico. Aunque no sin antes rogarle hasta el cansancio que fuese todo lo cuidadoso y cauteloso que pudiese. Luego se escapó furtivamente. Usualmente los esclavos no tenían el derecho de aprender a leer. Sin embargo, como se dedicaba a hacerle recados a todo el mundo, tenía que poder hacer un poco de todo en el curso de su trabajo, así que había aprendido bastantes palabras en los últimos 6 años. Todo este conocimiento había sido dejado atrás y así fue capaz de leer las palabras en los 2 libros. Los fundamentos de la necromancia. Brian trancó la puerta del almacén después de que Jack se hubo marchado, pasó a la primera página amarillenta de los fundamentos de la necromancia y empezó a leer con todo interés. De los orígenes de la magia y los primeros necromantes.
La magia existe en este mundo como una fuerza o poder preternatural, 1, que actúa directa o indirectamente sobre los elementos naturales. Pero no se trata de algo sobrenatural, 2, u omnipotente, sino que posee una serie de reglas que rigen su comportamiento, algunas de las cuales son compartidas por los elementos naturales, mientras que otras son completamente exclusivas. Existen muchos tipos de magia, cada una correspondiente al elemento sobre el cual ejerce dominio o su propia serie de principios. Los magos son aquellos que nacen con una sensibilidad natural a este poder invisible y pueden entenderlo de un modo parecido al que se aprende un idioma. La más grande limitación que existe para este conocimiento es el gran esfuerzo que supone para la mente humana y por eso, una vez aprendida, es casi imposible aprender una nueva. Por este motivo existen tantas disciplinas mágicas diferentes pero muy pocos magos capaces de dominar habilidades fuera de su área. La fuerza mental representa el grado de control que un mago tiene para reunir la magia a su alrededor y controlarla. Este dominio aumenta progresivamente conforme el mago profundiza en la naturaleza del poder. Existen 4 maneras fundamentales de usar la magia, a través del empleo directo de conjuros, el uso de objetos mágicos que ya contuviesen los encantamientos, ciertos movimientos rituales usando las manos. Y por supuesto las matrices mágicas. La necromancia se originó de los múltiples intentos fallidos que ciertos conjuradores hicieron para comunicarse con los espíritus de los fallecidos. En algún momento los necromantes más poderosos descubrieron la existencia de una misteriosa dimensión que denominaron inframundo, la cual se pensaba que existía solo en la mitología y que es el lugar donde habitan las temibles criaturas oscuras que se originan directamente de la esencia vital residual tras la muerte de todo ser vivo. Con el tiempo los necromantes llegaron a entender los elementos mágicos que controlaban el nexo entre lo vivo y lo muerto, incrementando enormemente el número de hechizos, conjuros e invocaciones devastadoras que podían desatar. Poco a poco la necromancia se fue volviendo su propia escuela de pensamiento, hasta que llegó a convertirse en la representante por excelencia de toda la magia oscura. Brian continuó leyendo completamente absorto en absorber todo el conocimiento posible y cuando no entendía algún término o concepto lo buscaba inmediatamente en el diccionario mágico. Cuando era universitario nunca destacó en los estudios, pero aprender estas cosas podría significar toda la diferencia entre la vida y la muerte para él. Así descubrió que existió un tiempo en que la necromancia había sido una rama de la magia extremadamente poderosa que se destacaba por encima de muchas otras disciplinas. Y en la cúspide de su poder solía considerarse a toda la magia oscura como distintas variantes de la necromancia. Era una lástima que después de su caída en desgracia, la necromancia hubiera pasado a convertirse en una simple subcategoría de magia oscura, aunque los motivos de ello no estaban muy claros. Como sucedía con todas las magias, el primer paso era saber si la mente de un individuo tenía o no la capacidad para desarrollar la misteriosa fuerza mental y la única forma de averiguarlo era a través de la meditación. El problema era que, según el libro, solo el 10% de la población general poseía este potencial oculto y eran menos aún los que tenían la habilidad para desarrollarlo. Aún así, Brian no se desanimó y la primera cosa que hizo después de estudiar el primer capítulo de los fundamentos de la necromancia fue ponerse a meditar con mucho entusiasmo durante los siguientes días. Sin embargo, tenía un gran problema, la disponibilidad de tiempo. Para poder mantener su papel como el diligente y descerebrado esclavo tenía que seguir realizando sus tareas cotidianas para que la academia no se plantease deshacerse de él. Sus deberes incluían limpiar, desinfectar, vaciar letrinas y botar la basura. Todo esto significaba que solamente podía meditar durante la noche, cuando todos estaban dormidos, aun si se sentía agotado por todas sus responsabilidades diarias. Para colmo de males, unas cuantas veces por día, el cerebro de Brian sufría terribles ataques de dolor que lo acosaban de forma repentina gracias a los efectos de la agonía del alma. Las primeras 2 veces realmente se desmayó hasta quedar medio muerto, pero se fue acostumbrando después de eso y se las arregló para permanecer consciente desde entonces. La noticia de que Brian se había vuelto un loco chiflado también se extendió entre todos los estudiantes de la academia durante este tiempo, pero ninguno le dio demasiada importancia. Al fin y al cabo, el esclavo seguía realizando sus tareas designadas y no causaba muchos problemas a pesar de lo estúpido o torpe que se veía.
Las autoridades de la Academia Babilonia parecían pensar de la misma manera y decidieron conservarlo. En cuanto a lo que pensaban los propios estudiantes de necromancia, pues todos compartían la misma opinión, Brian había adquirido el hábito de hacer los mandados durante años. Y a pesar de que ahora estaba un poco loco, no valía la pena pasar por la molestia de entrenar a un nuevo esclavo mientras que cumpliese con sus responsabilidades. Excepto por una cosa. De algún modo Brian siempre tenía un dolor de cabeza cada vez que algún estudiante se acercaba para usarlo como sujeto de prueba en sus experimentos. En esas ocasiones perdía el control por completo y a veces destrozaba los laboratorios. Esto molestaba a muchos, pero se resignaban pensando que nada podía hacerse mientras siguiera sufriendo los efectos de la agonía del alma de Lisa. Poco a poco comenzaron a evitarlo. Pasó toda una semana y Brian seguía sin conseguir ningún resultado. Tras todo este tiempo nadie había averiguado el motivo por el cual Lisa le había dado una paliza a Bach, pero el joven aprendiz seguía muy molesto por eso. A menudo se lo veía rumiando enojado y cada vez que se encontraba con Brian se ponía a golpearlo inventándose cualquier excusa con el único fin de desahogar su frustración. Bach era mucho más fuerte que Brian, por lo que este último siempre terminaba llevándose la peor parte, incluso cuando fingía estar loco y le devolvía el golpe. Brian solo podía contentarse con soltar maldiciones cada noche cuando regresaba adolorido al almacén. Solo espérame, Bach. Ya llegará mi momento. Un día voy a golpearte tan fuerte que a tus ancestros les va a dar náuseas. Justamente ese día había sido golpeado por el estudiante y en esta ocasión el maldito había invocado un pequeño esqueleto como respaldo. Naturalmente Brian no había tenido oportunidad contra dos enemigos al mismo tiempo, así que terminó cubierto de moretones. Encima Bach lo había castigado durante tanto tiempo que no llegó a cumplir con todas sus tareas y su capataz lo castigó dándole 10 azotes bastante violentos con una vara. Lo único positivo era que la golpiza le hizo darse cuenta de que su fuerza física estaba incrementándose bastante. Aunque esto también se traducía en un incremento de su apetito. Cada vez tenía más hambre, incluso después de comer sus raciones, así que le pedía a Jack más comida. Aunque al principio las palizas de Bach le dolían como el infierno, Brian había seguido entrenándose en el reino sólido de la magia demoníaca noche tras noche cuando regresaba al almacén y entonces todos sus moretones desaparecían. De modo que siempre estaba de buen humor a la mañana siguiente. Con el tiempo también fue notando que las palizas le dolían un poco menos. A diferencia de su fracaso aprendiendo necromancia. El entrenamiento de Chukanlan sí daba resultados y casi sin que se diera cuenta el pequeño fragmento de esencia mágica en su interior fue haciéndose más grande durante esos días hasta pasar de ser tan delgado como un cabello a tener el tamaño de la uña de un pulgar. Era como si las palizas que recibía estuvieran acelerando el incremento de sus poderes, pero esto también influenciaba su forma de sentir. Brian se sentía al mismo tiempo alegre y asustado por esta misteriosa sustancia. Si bien agradecía que su escuálido cuerpo se fortaleciese, también se daba cuenta de que cada día le era más difícil controlar su temperamento. En su interior le aterraba que un día pudiese hacer o decir algo de lo que más tarde se arrepintiera. Tú tendrás el poder o el poder te tendrá a ti. Pero también podría acabar arrepintiéndome si no obtengo este poder para defenderme. Pensó Brian suspirando intranquilo. Después volvió a sacar el libro titulado Los Fundamentos de la Necromancia, que ocultaba bajo su pequeña cama de madera para darle una breve lectura como hacía habitualmente antes de comenzar con su meditación. La esencia mágica estaba fluyendo de forma aleatoria a través de su cuerpo, aliviando todos los lugares en los que tenía heridas o moretones conforme pasaba por ellos. En ese momento la sustancia terminó de pasearse por su cuello y desde ahí se dirigió lentamente hacia su cabeza, cuando de pronto sintió un malestar familiar emanando de su cerebro. Supo entonces que la agonía del alma de Lisa estaba a punto de atacarlo de nuevo. De repente, al mismo tiempo que Brian estaba sufriendo, la esencia mágica se deslizó directamente hasta el epicentro de su dolor. Esta era la primera vez que la sustancia se introducía dentro de su cerebro el preciso instante en que la agonía del alma lo atacaba y sintió como si un cañón hubiera detonado dentro de su cabeza, provocando que perdiese el sentido tras otra ronda de dolor intenso. Capítulo 6. Algún día ella será mía. Era medianoche cuando Brian se despertó.
La esencia mágica volvía a circular por su cuerpo de forma aleatoria, pero parecía haber algo extra dentro de su cerebro. Entonces miró a su alrededor y descubrió sorprendido que todo su entorno parecía mucho más claro en comparación con antes. Algo ha cambiado en mi interior. Pensó sorprendido, entonces tuvo una idea repentina y cerró los ojos para ponerse a meditar siguiendo el método que había aprendido en los fundamentos de la necromancia. Luego de unos momentos confirmó con asombro que cuando la esencia mágica entró en contacto con la agonía del alma, de algún modo forzó su cerebro de tal forma que había desarrollado una cierta cantidad de fuerza mental. Jajajaja. Definitivamente soy un genio. Ni siquiera ha pasado un mes, pero ya tengo las bases para convertirme en un mago. JE, tal vez es hora de probar algo nuevo. Vamos a ver si puedo convocar a un guerrero esquelético. Entonces abrió apresuradamente el libro mágico y comenzó a explorar las páginas, pero después de un buen rato revisando capítulo por capítulo, seguía sin encontrar el encantamiento para convocar a un guerrero esquelético. Entonces recordó que los fundamentos de la necromancia era simplemente un libro de introducción sobre conocimientos básicos y no contenía encantamientos ni hechizos. Brian frunció el ceño mientras pensaba en una solución y recordó el conjuro que Lisa había utilizado con un poco de esfuerzo. Extendió uno de sus brazos con la palma abierta, concentró en su fuerza mental y recitó: «Almas de los guerreros caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia». Cuando terminó, sintió que la pequeña cantidad de fuerza mental que hasta hace un momento tenía en su cabeza se desvanecía rápidamente. Luego comenzó a sentirse mareado como si llevase varios días sin dormir. Se dirigió dando traspiés hacia su camastro y a duras penas alcanzó a dejarse caer sentado sobre el montón de paja. Casi al mismo tiempo, una sombra negra se desplazó por su pequeño almacén y entonces vio a un pequeño esqueleto blanco, que tenía la mitad de altura en comparación a los que Lisa había convocado. Brian sintió que una gran alegría lo embargaba mientras miraba a su pequeño esqueleto, blanco como la nieve, sosteniendo un puñal de hueso y mirándolo fijamente con sus vacías cuencas oculares. A pesar de su menudo tamaño, seguía siendo una criatura oscura y era la prueba de que su hechizo necromántico había tenido éxito. El problema era que su agotamiento era tanto que no lo dejaba moverse. Pero recordó lo que estudió en los fundamentos de la necromancia en un capítulo que explicaba el contragolpe que un mago experimentaba si agotaba por completo fuerza mental. El autor mencionaba que ese era uno de los principales riesgos a la hora de hacer magia, pues si no se tenía cuidado, podía quedar inconsciente en medio de una batalla. Eso debe ser lo que me ocurre ahora, pensó irónicamente Brian sonriendo agotado. Eso o me drogué por respirar la peste de tanta basura, va, como sea. Mientras estaba tirado en la cama, sintió que tenía una extraña conexión mental con el pequeño esqueleto frente a él, pero en ese momento no tenía poder alguno con el que emitir una orden y mucho menos devolverlo al inframundo donde pertenecía. Así que se quedó contemplándolo sin poder hacer o decir nada. Así fue como un ser humano y un esqueleto se quedaron mirándose inexpresivamente durante un buen rato. Nadie vendría al almacén de Brian de todos modos y el pequeño esqueleto no podía hacer nada si su invocador no se lo ordenaba, así que daba lo mismo si estaba ahí. Finalmente, Brian emitió un suspiro agotado y se rindió al cansancio que lo embargaba. Sus pesados párpados finalmente se cerraron para dejarlo caer en un sueño profundo. Asterisco 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 asterisco. Al día siguiente, cuando despuntaba el alba, Brian ya se había despertado y planeaba limpiar la basura como de costumbre antes de que los estudiantes se levantaran. Estaba a punto de empezar la misma rutina de siempre, cuando su mirada se posó en el pequeño esqueleto que seguía de pie junto al montón de basura. Su fuerza mental parecía haberse recuperado un poco después de una noche de sueño, pero aún no era suficiente para enviar al pequeño esqueleto de vuelta al inframundo. Sin embargo, parecía bastar para darle una sola orden y en ese momento se le ocurrió que podía pedirle que botara la basura por él. Apenas había pensado en la instrucción, cuando el pequeño esqueleto estiró las piernas y lentamente extendió sus 5 dedos huesudos para recoger un montón de desperdicios a su alrededor. Luego abrió la puerta y salió. JE, la magia sí que es conveniente y facilita la vida.
Gracias a este amiguito podré dormir unas cuantas horas más a partir de hoy. Brian notó que todavía tenía tiempo antes de que amaneciera y se arrojó de vuelta a la cama para perderse en los brazos de Morfeo. Desde que había llegado a este mundo, esta fue la primera mañana que pudo dormir tranquilamente. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que el pequeño esqueleto había regresado y el almacén estaba limpio. Así que salió a lavarse la cara y entonces notó que casi todos los moretones de la paliza que recibió la tarde anterior habían desaparecido milagrosamente gracias a la esencia mágica e incluso algunas de las cicatrices en sus brazos parecían estar desvaneciéndose. Aparte del ligero aturdimiento debido a usar toda su magia por primera vez, su cuerpo parecía estar en muy buena forma. El objetivo del entrenamiento en el reino sólido consistía en la reconstitución del cuerpo físico, aumentando su fuerza y resistencia hasta llegar al nivel necesario para soportar los poderes que tendría en el futuro. Una vez que terminara de dominarlo, todas las heridas y cicatrices de su cuerpo deberían borrarse y también podría soportar heridas que matarían a una persona normal. En ese momento los ataques de los guerreros esqueléticos de bajo Lisa ya no serían una amenaza para él. Brian permaneció inmerso en sus propios pensamientos mientras salía de su almacén y observaba cómo los estudiantes de necromancia se apresuraban para asistir a clase. Entonces cogió sus cepillos y rápidamente se dirigió a limpiar uno de los muchos pasillos de piedra bellamente decorado con columnas en el tercer piso. ¿Sabes qué, Athena? Hoy día fui al baño antes de que el sol se levantara y vi a un pequeño esqueleto arrastrando 2 sacos con basura lentamente hacia el vertedero. ¡Qué extraña visión! La aprendiz de magia Amy charlaba con Athena mientras caminaban hacia el edificio donde se impartían las clases de magia oscura. ¡Qué extraño! ¿Quién estaría tan aburrido como para convocar a un esqueleto y hacerle recoger la basura? ¿Ese no es el trabajo ese esclavo que se volvió un chiflado? Ya sabes, el tal Brian. Debes de haber estado medio dormida y te habrás confundido. Es verdad. Realmente vi a un pequeño esqueleto llevando 2 sacos llenos de basura. Y también, me siento mal por Brian. Su vida diaria ya es bastante dura. Y ahora está sufriendo los efectos secundarios de la maldición de Lisa, además de ser golpeado por Bach todos los días. Solamente es un sirviente que hace recados y encima es un esclavo. Ya ha tenido mucha suerte con tener un medio para sobrevivir. No necesitas preocuparte por los de su clase. Las 2 chicas fueron alejándose hasta que dejó de escuchar sus voces. Después de un rato Jack también llegó y se puso a limpiar las columnas con Brian. Mientras los 2 trabajaban minuciosamente, Brian notó que de vez en cuando Jack lo miraba sorprendido, hasta que finalmente le dijo, Brian, creo que has ganado un poco de peso. ¿Y acaso Bach no te golpeó ayer? Tu rostro todavía estaba magullado cuando nos despedimos, ¿por qué se ve bien ahora? Seguro que Bach debe haber estado haciendo algo de ejercicio antes de golpearme y se quedó cansado. Puedes ver en su expresión de idiota lo débil que en realidad es. No tiene ninguna fuerza. Después de esa declaración, Brian sintió que su estómago estaba particularmente vacío y le dijo a Jack, mi apetito es más grande estos últimos días, invítame un poco de la comida que estás escondiendo. ¿Cómo supiste que estaba escondiendo comida? Todos los recaderos de la escuela saben que tienes el hábito de esconder raciones en tus bolsillos. Eres el único que cree que sigue siendo un secreto. Deja de perder tiempo y dame un poco de pan. Te lo devolveré en el futuro. Jack a regañadientes sacó un pedazo de pan después de escuchar a Brian. Luego echó un cuidadoso vistazo a su alrededor y partió un pedazo para su amigo. Brian dejó su trabajo de lado para sentarse en el suelo y devoró el pan con avidez, pero apenas había dado unos bocados cuando de repente Jack le dijo, escóndete. Ahí viene Bach. Lisa también está con él. En efecto, ambos personajes avanzaban por el pasillo de piedra sin prestar mucha atención al entorno. Bach sujetaba 2 exquisitas cajas blancas en cada mano y caminaba detrás de Lisa con una sonrisa aduladora. Parecía que aún no se rendía en su intento de conquistarla. Lisa, estos son bocadillos especiales que me envió mi familia y son increíblemente deliciosos.
Todavía no has desayunado, ¿verdad? Por favor, prueba un poco. El día anterior, cuando Baj estaba golpeando a Brian, este se las arregló para darle un único puñetazo en el rostro, que hizo pasar por un accidente. Al joven mago todavía le quedaba la sombra de un moretón sobre la mejilla derecha y por eso sufría un espasmo involuntario cada vez que trataba de reír, convirtiendo su sonrisa en una mueca. No tengo hambre. Y no intentes ese acto conmigo. Odio a la gente como tú, que me halaga cuando me mira a la cara y luego dice improperios sobre mí cuando le doy la espalda. Lisa continuó caminando sin mirar a Baj. Pero cuando pasó junto a Brian y Jack, les lanzó una mirada despectiva y se detuvo un instante para decir: Brian, vendré a buscarte para que me sirvas como objetivo de práctica la próxima semana. Para entonces la agonía del alma habrá terminado, así que no aceptaré excusas. No fue hasta que Lisa mencionó esto que Brian cayó en cuenta de que no había sufrido ningún ataque de la agonía del alma desde esta mañana. Seguramente la maldición habría sido destruida cuando desarrolló con éxito su fuerza mental, de lo contrario ya tendría que haber tenido algún ataque de dolor. Lisa hizo un ademán para marcharse, pero Baj por otra parte lanzó una exclamación de sorpresa cuando vio el aspecto de Brian. ¿Por qué te ves sano? Recuerdo que ayer te cubrí de moretones en toda la cara, ¿por qué ya no tienes ninguno? ¿Quién lo diría? El hijo de puta tiene buena memoria. Brian miró a Baj con una expresión estúpida. Ya había practicado muchas veces, luego soltó una risita loca. Uso buen maquillaje para ser bonito cada día. Lisa soltó una pequeña risotada cuando oyó la respuesta de Brian y detuvo sus pasos. Ya no parecía tener prisa por marcharse. Sus mejillas se sonrojaron de un modo adorable cuando sonrió. Este idiota se ha vuelto mucho más interesante ahora que está loco, pensó Lisa. Antes solo se dejaba golpear en silencio, pero ahora suelta unas respuestas de lo más divertidas. Jack sabía que Brian solamente se hacía el loco y que se estaba aprovechando de esto para burlarse de Baj. Trató de contener su risa, pero no lo consiguió y dejó escapar una ligera carcajada. Cuando se dio cuenta de su error, era demasiado tarde. Baj ya estaba enojado. En su interior se sentía indignado de que el moretón de su mejilla derecha aún no se hubiese curado, pero la cara del esclavo idiota ya parecía restablecida. No se atrevió a decir nada cuando Lisa rió, pero la carcajada del sirviente lo descontroló por completo. Así que se acercó a Jack y le gritó muy alto: miserable criado, ¿cómo te atreves a reírte de mí? Te golpearé hasta la muerte. Jack sabía que estaba en serio peligro, pero el miedo no le dejaba moverse. Solo se quedó ahí parado, sin aliento, mientras Baj se preparaba para darle una paliza. Fue entonces que Brian de repente se agarró la cabeza y gritó: «¡Duele!», y se colocó delante de Jack. Cuando Baj vio que la persona enfrente de él había sido reemplazada, se encogió de hombros porque realmente no le importaba mucho a quien tuviese que golpear con tal de desahogarse. Así que llevó el brazo hacia atrás y arrojó su puño hacia la cara de Brian. ¡Pam! El golpe resonó hasta su cerebro cuando el puñetazo se le encajó en la cara, pero el puño de Baj no parecía dolerle tanto como lo había hecho ayer. Brian incluso logró mantener el equilibrio con su frágil cuerpo y evitó caerse. Así que continuó fingiendo que sufría y movió violentamente sus brazos hacia adelante, como si fuera presa de un enloquecido ataque. Plap, pam, pa. El sonido resonó cuando Baj recibió 3 golpes consecutivos en la cabeza y en el vientre. Su ojo izquierdo se ennegreció para formar un moretón y se agarró el estómago con las 2 manos mientras daba saltos de dolor. «Esclavo miserable, ¿cómo te atreves a golpear a un aristócrata? Voy a matarte con mi necromancia, aunque sea lo último que haga». «Baj, ¿ya estás metiéndote con Brian de nuevo? Es hora de empezar la clase, así que date prisa y regresa al aula». De repente, la dulce voz de una mujer comenzó a amonestar al iracundo mago con firmeza, pero de un modo bastante gentil. A lo lejos, como una diosa entre los mortales, venía caminando una mujer hermosísima, alta y esbelta con una hermosa cabellera ondulada de color púrpura. Parecía tener 24 o 25 años.
Tenía una nariz firme, era dueña de un bello rostro ovalado donde destacaban unos atractivos labios rojos. Su piel ligeramente aterciopelada parecía muy saludable y llevaba puesta una túnica ajustada, con adornos de oro que la identificaban como una maestra. Sobre su túnica lucía un ligero escote, que sin embargo era suficiente para aproximar la forma de sus pechos perfectamente redondeados. Cuando se movía, sus ropas se ondulaban dejando que uno pudiese adivinar la belleza de sus largas piernas. La voz de esta mujer era tan hermosa que podría estar gritando y maldiciendo, pero aún así sería un placer de escuchar. Lo único extraño era que, aunque sus palabras se referían claramente al comportamiento de Bach, se estaba dirigiendo a Brian. Maestra Fanny, olvidaste tus lentes de nuevo. Ese no es Bach, estás mirando a Brian. Dijo Lisa sonriendo, pero con cierta resignación. Odio cómo se me ven esas cosas. Tampoco es que tenga que usarlas todos los días. Respondió Fanny sonriendo. Luego enfocó su mirada y finalmente localizó a Bach, entonces alzó el báculo que sostenía en su mano derecha como si fuese a golpearlo en la cabeza, pero solo le dijo con severidad. Vuelve a la clase inmediatamente o enfrentarás las consecuencias. Después de esa amonestación, una suave sonrisa volvió a nacer en el rostro de la maestra Fanny y se volvió hacia Lisa. Tú también tienes que apresurarte a clase. Las tardanzas frecuentes no hacen a un buen estudiante. Bueno, ahora necesito prepararme para la lección de hoy, nos vemos después. Fanny volvió la cabeza para mirar abajo una vez más, luego se deslizó hacia adelante con sus piernas esbeltas, caminando con una gracia sin igual. Las curvas de sus caderas se balanceaban con cada paso que daba, creando una silueta seductora. Maestra Fanny. Por ahí no se va a las aulas. Estás caminando en la dirección equivocada. Por los dioses, ponte las gafas. Lisa ya estaba a punto de irse para ayudar a la maestra a orientarse, pero se detuvo un segundo para espetarle a Bach con una sonrisa despectiva. ¡Qué hombre sin valor! Ni siquiera puedes golpear a un chico de los recados. Luego Lisa miró una última vez a Brian y se apresuró a perseguir a Fanny. La rabia de Bach se encendió de nuevo y les lanzó a los esclavos una mirada cargada de malas intenciones. Solo esperen, par de desgraciados. Ya me encargaré de que reciban lo que se merecen. Parecía que la amenaza de la maestra había tenido un gran efecto sobre él, porque comenzó a correr hacia su clase con prisa. Brian miró con anhelo en la dirección por la que Fanny se estaba marchando hasta que quedó fuera de su vista. No prestó atención a la amenaza de Bach y en cambio comenzó a murmurar para sí mismo después de que desapareció por completo. Esa maestra Fanny es una criatura demasiado hermosa. No es de extrañar que el tontuelo de Brian, que en paz descanse, estuviera enamorado de ella. He descubierto que su gusto para las mujeres es muy similar al mío. Brian, deja ya de mirarla. Sé que te ha gustado a la maestra Fanny durante mucho tiempo y es cierto que muchas veces te ha defendido cuando los estudiantes abusaban de ti. Pero no olvides que solo eres un chico de los recados y ella es una maga adepta altamente posicionada en la academia. ¿Sabes lo poderosos que son los adeptos? Aunque la maestra Fanny es miope y no parece darse cuenta, hay demasiados hombres poderosos e influyentes que están enamorados de ella. Despiértate ya de esa fantasía. Jack agitó sus dos manos regordetas delante de Brian mientras seguía tratando de convencerlo de que aceptase su lugar y se resignara a la realidad. Pues me temo, mi querido amigo, que ya es demasiado tarde y no puedo despertar. Dijo Brian con una mirada maliciosa. Luego hizo una pausa y añadió, algún día ella será mía. Capítulo 7 usando técnicas demoníacas para refinar a un esqueleto. Brian, en un principio no les creí cuando dijeron que estabas loco, pero ahora, estoy empezando a pensarlo. Jack retorció su grueso cuello, sacudió la cabeza y suspiró al ver la entusiasta expresión de Brian mientras declaraba su deseo de poseer a Fanny. Tú espera y verás. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Acaso no son estos los bocadillos que Bach estaba usando para cortejar a Lisa? Jaja, qué golpe de suerte. Nunca he probado las delicias que los nobles siempre se llevan a la boca.
En su prisa por marcharse, Bug se había olvidado su caja de aperitivos. Brian los detectó de inmediato y rápidamente se apoderó de ellos como si fuera lo más natural del mundo, luego empezó a comerse el contenido sin siquiera pensarlo dos veces. Después de dar un par de mordiscos se quedó un momento sorprendido por el exquisito sabor, tan diferente de lo que había probado hasta el momento y luego dijo: «Estos son deliciosos. Al final esta pelea valió la pena. Toma Jack, antes me diste medio pedazo de pan, ahora te devuelvo una caja entera con aperitivos exquisitos. No me dirás que no soy generoso cuando pago intereses». Pero, ¿acaso no son de Bug? Y botín de guerra, mi estimado amigo. Golpeé a ese imbécil en la cara y se fue dejándolos atrás, así que ahora son míos. Jack. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, Brian también estaba muy preocupado por su comportamiento. Ya era plenamente consciente de que conforme avanzaba en el desarrollo de los poderes mágicos que aprendió de Chukan Lan, su personalidad se volvía más audaz y también su hambre se incrementaba. Cada día que pasaba era más propenso a intentar cosas que no se habría atrevido a hacer antes y sus ambiciones también estaban creciendo. El problema era que tenía miedo de quedarse por siempre como un esclavo o encontrar un destino miserable si no se hacía más fuerte. Y oigan, par de imbéciles. Ustedes deberían estar limpiando los laboratorios ahora mismo. Pero si ni siquiera han terminado de limpiar este corredor. Si quieren problemas, los van a encontrar. Mientras que Brian y Jack estaban hablando sobre el maravilloso sabor de los exquisitos bocadillos, dos sirvientes recaderos algo mayores se les acercaron por detrás. Ambos sostenían trapeadores en sus manos, pero inmediatamente los soltaron para ponerse a acosar a los dos amigos de un modo bastante prepotente. Los recién llegados tenían alrededor de 20 años y medían más de 170 centímetros de altura. Se llamaban Borg y Carey. Ambos estaban acostumbrados a usar la fuerza para abusar del resto de los esclavos, sobre todo de Brian y Jack. Incluso llegaban a endilgarles algunas de sus propias tareas sin ningún escrúpulo. Un ejemplo de esto era la limpieza de los laboratorios. No pensamos ir. Brian fingió que no les prestaba atención, pero en el fondo había decidido que era ya hora de salirse de esa molesta situación. Se sentía más fuerte físicamente y el haberse mantenido firme en su reciente pelea contra Baja aumentaba confianza. Así que se animó a sí mismo al decirse que, como ya había comido hasta saciarse, una segunda pelea lo ayudaría con la digestión y esperaba que esos dos idiotas quisieran dársela. Ah. Has dicho que no vas a ir. Así que es cierto que te has vuelto loco, Brian. ¿Acaso necesitas que te meta un poco de sentido común a puñetazos? Borg apretó la mano derecha y soltó una risa fría mientras lo miraba. Ah, me duele la cabeza. El cuerpo de Brian tembló mientras se agachaba en el suelo y se llevó las manos a las sienes. Jack había estado a punto de dirigirse a los laboratorios para comenzar a limpiar, pero se detuvo cuando vio que Brian iba a utilizar el mismo truco de nuevo y contempló a su amigo expectante. No me importa si estás loco o si solo lo finges, te voy a pegar hasta que obedezcas. Carey era el menos hablador de los dos abusivos, pero tenía el peor temperamento. Dio 3 grandes pasos hacia adelante y le lanzó a Brian una terrible patada. En ese momento Brian soltó un grito al mismo tiempo que se levantaba y se movía a un lado rápidamente e inmediatamente después dobló para recibir el pie derecho de Carey con el pecho. El dolor del impacto hizo que gritase de dolor, pero también le dio la oportunidad de sujetar el pie de Carey con sus manos para arrojarlo con fuerza a un costado. Carey soltó un grito cuando perdió el equilibrio y resbaló. Sus labios trataron de soltar un aullido que no llegó a sonar, porque su cuerpo se estrelló contra la pared de piedra y se quedó sin aire. Borg sonrió con sorna al ver el infortunio de Carey, quien, tras luchar un rato por levantarse, volvió a correr precipitadamente hacia Brian con intención de darle una paliza. Estaba seguro de que el esclavo ahora sí iba a ser machacado, pero para su sorpresa los dos terminaron empujándose de nuevo y ambos acabaron en el suelo. Si Borg hubiese sido un poco más avispado podría haber notado que, aunque Brian también había sido golpeado, Carey era el más lastimado de los dos. ¡Arr! Y Brian, pedazo de mierda. ¿Te atreves a pelear conmigo?
Borg, vamos los dos juntos. Hoy tenemos que enseñarle una lección. Carey se levantó por segunda vez con un poco de dolor, mientras corría hacia Brian nuevamente y llamó a Borg para que se uniera a la pelea. Brian continuó con el acto de agarrarse la cabeza y gritar de dolor mientras pensaba, no me dio miedo golpear a Bach, mucho menos golpear a estos dos idiotas. Entonces comenzó a agitar los brazos y las piernas con fuerza. Y aunque recibió unos cuantos golpes, Carey y Borg no estaban mucho mejor. Brian ya estaba acostumbrado a ser golpeado y todo el daño que recibía era reparado muy rápidamente cada vez que la esencia mágica recorría su cuerpo. El entrenamiento del reino sólido funcionaba de tal modo que el mago se hacía más fuerte conforme se recuperaba de más heridas. En estos momentos no tenía ningún problema soportando los puñetazos de Carey y Borg. Por otro lado, los rostros de los abusivos empezaban a inflamarse en algunos lugares. Además, aunque ninguno de los tres sabía realmente cómo pelear, la fuerza física mejorada de Brian hacía que se llevaran la peor parte. Los tres sirvientes recaderos estaban luchando feroz y salvajemente en medio del pasillo de piedra, que por suerte era lo bastante gruesa como para no dejar que los sonidos viajasen muy lejos o de otro modo algún capataz podría haberlos descubierto. A medida que la gresca progresaba, los cuerpos de Carey y Borg empezaron a dolerles más y su fuerza lentamente disminuyó, mientras que Brian solo sufría un poco de dolor. En realidad, se sentía muy a gusto. Era como si su energía fuese inagotable e incluso empezó a pelear más relajado. Al final fue Brian quien se puso a perseguir a Carey y Borg dándoles una lluvia de golpes mientras que ellos se escapaban con la cola entre las piernas. ¡Ah! ¡Qué buena pelea! Amigo Jack, ya no vamos a hacer las tareas de Carey y Borg. Y si vuelven a meterse contigo otra vez, tú ven a contármelo. Yo trapearé el piso con ellos. El gordito Jack miraba a Brian con admiración mientras tiraba de su brazo. Luego se rió en voz alta y dijo, Brian, eres increíble. Realmente le diste una paliza a Carey y Borg. ¿Cómo lo hiciste? Brian se señaló a sí mismo y respondió sonriendo con ganas, tengo un corazón valiente. Asterisco 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 asterisco. En los siguientes días la cabeza de Brian no le dolió ni siquiera una vez. Por razones desconocidas Bach tampoco parecía estar planeando vengarse de él inmediatamente. Brian y Jack se negaron a hacer las tareas de Carey y Borg, pero los abusivos no atrevieron a hacerles nada cuando que ni siquiera podían ganarles en una pelea donde los números estaban a su favor. Así que terminaron por resignarse silenciosamente a realizar las tareas que se suponía que debían hacer. Ahora que el pequeño esqueleto se ocupaba de sacar la basura por él en la madrugada y sin el exceso de trabajo de Carey y Borg, Brian de repente tenía un poco tiempo libre en sus manos. Pero no le pidió a Jack que pidiera prestados más libros de magia por el momento. En su lugar decidió concentrar toda su atención en memorizar los fundamentos de la necromancia para construir una base firme de conocimientos. Después de estudiar extensamente el libro, Brian llegó a comprender que su fuerza mental era muy débil, por eso comenzó a meditar cada noche después de regresar al almacén. El pequeño esqueleto era la más insignificante de las criaturas oscuras que habitaban en el inframundo y su inteligencia era tan elemental que no podía moverse si su invocador no lo dirigía. Brian le había dado la orden de permanecer en el almacén durante el día y solo botar la basura muy temprano en la madrugada. Esa noche estaba a punto de sumergirse como siempre en su meditación, cuando de repente evocó algunos nuevos recuerdos que el vejestorio de Chucanlan había dejado en su mente. Entre ellos vio misteriosas memorias relacionadas con un proceso para refinar tesoros demoníacos. Lo que básicamente consistía en imbuir algunas propiedades mágicas en objetos comunes hasta que se transformaban en artefactos mágicos. No se trataba de un encantamiento, sino de una transmutación. Entonces se le ocurrió que, aunque la magia demoníaca en la que se estaba entrenando era de un mundo diferente al de la necromancia, ambas eran esencialmente magia negra y parecían tener bastante en común. ¿Sería posible fusionar las dos? Brian empezó a examinar seriamente esos recuerdos, entonces frunció el ceño porque descubrió que la mayoría de memorias que Chucanlan había dejado en su interior parecían incompletas, nebulosas y vagas.
como si estuviesen cubiertas por un velo de tela blanca que impedía verlas en detalle. Después de un tiempo examinando las memorias, consiguió comprender uno de los métodos para refinar tesoros demoníacos. Para ese entonces Brian entendía que con el corto tiempo que había estudiado la necromancia no iba a ser capaz de invocar ninguna criatura más poderosa que ese pequeño esqueleto. De modo que decidió experimentar con él ya que lo tenía a la mano. En primer lugar, el refinamiento de tesoros demoníacos dependía de tener los materiales adecuados que sirvieran como catalizador. Como estaba experimentando por pura diversión, Brian decidió utilizar al pequeño esqueleto como el centro de su encantamiento. Además, tenía algo de sangre fresca de criaturas mágicas de bajo nivel que los estudiantes arrojaban de vez en cuando en el almacén, junto con otros desperdicios como polvo de hueso, colas de salamandras, etc. Todos ellos podían servirle para este primer intento de refinamiento de tesoros demoníacos. Naturalmente en los recuerdos de Chukan Lan estaba bien claro que incluso el tesoro demoníaco más sencillo requería que emplease una lista complejísima de elementos mágicos muy específicos, muchos de los cuales se encontraban en lugares remotos de su misterioso mundo de origen. Cientos de magos demoníacos perdían su vida tratando de reunir los ingredientes necesarios para fabricar estos tesoros. Pero eso era en el lugar del que provenía Chukan Lan. Ahora estaba dentro del cuerpo de Brian y en un mundo completamente desconocido. Brian ni siquiera sabía si esos elementos tenían un nombre diferente en el continente Batis o si existían siquiera. Pero aún así quería intentar este experimento. Así que reunió un montón de materiales al azar de entre la basura de su almacén y luego se escabulló en uno de los laboratorios para tomar un cubo de madera que nadie usaba junto con varios ingredientes de necromancia que habían sobrado de las clases. Brian ni siquiera tenía idea de que podían ser o para qué se usaban. Luego de recolectar todo lo que le pareció útil, regresó muy sigilosamente a su almacén y trancó la puerta lo mejor que pudo. Después recogió a su pequeño esqueleto para colocarlo dentro del cubo, tratando de que quedase lo más al centro posible. Luego simplemente echó de forma aleatoria toda la sangre de criaturas de bajo nivel, el polvo de hueso, cola de salamandra y otros materiales, mezclándolo todo con agua hasta llenar el cubo. Ahora el balde rebosaba de un líquido asqueroso de colores parduzcos y con un conjunto de cosas flotando en él. Solo la cabeza del esqueleto era reconocible por estar sobre el nivel del líquido, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Brian reflexionó por un momento mientras cerraba los ojos y volvió a concentrarse en las memorias de Chukan Lan. Aparte de una gran variedad de ingredientes, era necesario dibujar una matriz o sea un diagrama hecho con símbolos mágicos. En este mundo también se usaban mucho las matrices. De hecho, fueron la primera forma de utilizar la magia y existía la teoría de todos los conjuros. Hechizos y encantamientos podían realizarse utilizando únicamente estos misteriosos símbolos ordenados de la manera correcta. Claro que esto resultaba sumamente engorroso, de modo que usualmente las matrices se utilizaban cuando querían ejecutar una magia demasiado poderosa como para ser contenida en un único cuerpo. Y es que la ventaja de una matriz mágica era que el poder fluía en su interior durante mucho tiempo, permitiendo que un solo mago desatase poderes que por sí solo no podría. La desventaja era su complejidad. Las matrices eran en esencia circuitos y bastaba con que un único símbolo estuviese mal puesto para que no funcionase en lo absoluto. Esta matriz en las memorias de Chukan Lan era muy parecida a las matrices de este mundo en concepto, con una sola excepción. El usuario también necesitaba imbuir su esencia mágica en la matriz usando un método especial durante varios días o incluso meses. Algunos tesoros demoníacos particularmente poderosos requerían que el usuario se dedicase al refinamiento durante años. Por supuesto, ahora mismo Brian no podía ni pretendía lograr nada tan complejo. Simplemente eligió el método de refinamiento más sencillo. Primero extrajo 7 púas de hueso totalmente blancas de quién sabe qué criatura mágica y las insertó cuidadosamente en el balde de modo vertical. Si uno uniese todas las púas usando líneas rectas estaría creando un heptagrama o estrella de 7 puntas. Este era el primer paso para construir la matriz, 1, mágica de concentración oscura que era, como su nombre lo sugería,
Un encantamiento que extraía el poder de la oscuridad de cualquier elemento en su interior y luego lo concentraba en el objeto designado, hasta que se transformaba en algo nuevo con todos los atributos de los ingredientes. El siguiente paso fue mucho más difícil: dibujar 4 círculos concéntricos alrededor del balde, algo que le tomó varios intentos hasta que finalmente logró hacerlo bien. El método original requería crear primero a 7 demonios oscuros, unas poderosas criaturas que podían, entre otras cosas, controlar la matriz de concentración oscura. Una vez que el refinador vertía su propia esencia mágica, los poderes de los demonios comenzarían a circular, disolviendo lentamente todos los ingredientes y filtrando sus características hacia el objeto principal. El tesoro demoníaco finalmente estaría completo después de 36 días de ser refinado. Para refinar un demonio oscuro, primero había que obtener un ghul. Un ghul era un demonio necrófago menor formado por el alma de un inocente que hubiese sido ejecutado injustamente y posteriormente enterrado en un terreno abandonado. Solo si el alma no estaba dispuesta a partir hacia el otro mundo había una posibilidad de que se transformara en un ghul. Se necesitaban métodos especiales para refinar los ghules hasta transformarlos en demonios oscuros, algo que Brian no podía lograr por el momento. Por eso colocó las 7 púas de hueso como un sustituto de los demonios oscuros y luego se puso en cuclillas junto al cubo mientras concentraba su esencia mágica en la punta de su dedo índice. A continuación, pasó su dedo con rapidez por el centro de cada una de las 7 púas de hueso erigidas. Y aunque eran un pobre reemplazo para los demonios, las púas habían sido colocadas correctamente, de modo que pudieron absorber poco a poco su poder. Después de quién sabe cuánto tiempo, 7 pequeños remolinos se formaron abruptamente en la superficie del agua con las púas de hueso como su centro. Cuando vio los remolinos, Brian sonrió complacido. Sabía que, a pesar de que había improvisado casi todo el proceso, de algún modo había tenido éxito activando una matriz. Y aunque no podía imaginar en qué cosa acabaría convirtiéndose el pequeño esqueleto, se sintió bastante optimista y se dejó llevar por un sueño profundo después de un poco de meditación. Capítulo 8. El increíble pequeño esqueleto. Al día siguiente. Brian todavía estaba durmiendo, cuando la puerta del almacén se abrió de golpe. El gordito Jack se apresuró a entrar y comenzó a sacudirlo ansiosamente para despertarlo, exclamando emocionado: «Brian, levántate. Tienes que ver esto». Brian tenía la vista borrosa. Hasta hacía unos momentos estaba teniendo un divertido sueño en el que dirigía a su pequeño esqueleto para que golpease a Lisa, pero lo habían despertado antes de que pudiera ver el final y se quejó lleno de insatisfacción. «¿Qué diablos sucede para que me despiertes tan temprano en la mañana?». Los ojos de Jack le parecían frijoles amarillos y la emoción brillaba tras ellos. Empezó a reírse con ganas mientras explicaba: «No estoy seguro de qué hizo Lisa, pero parece que convocó a un extraño esqueleto que no obedece sus órdenes. Nadie sabe lo que está pasando, pero los sonidos de golpes y chillidos han estado saliendo de su habitación toda la mañana. Ese pequeño esqueleto se escapó corriendo hacia la Facultad de Magia de la Luz, con Lisa persiguiéndolo por detrás». «Oh, Brian. Te juro que nunca he visto un pequeño esqueleto correr tan rápido en todos mis años trabajando para la escuela de necromancia». «Ah, sí, también tenía 7 púas de hueso en la espalda que se movían como alas». Al principio Brian había estado disfrutando con la historia de Jack, pero su expresión se llenó de alarma cuando se dio cuenta de lo que podía estar sucediendo y volvió la cabeza bruscamente para mirar el cubo de madera. En algún momento el agua de múltiples colores se había convertido en un líquido negro uniforme como la tinta y las 7 púas de hueso habían desaparecido, junto con el pequeño esqueleto. «Esto es imposible, si apenas comencé a refinarlo ayer». Brian se puso a pensar desesperadamente y finalmente dedujo que quizá, mientras estaba dormido, emitió una orden inconsciente hacia el esqueleto para que le diese a Lisa una lección. Pero ¿no eran necesarios unos 36 días más para que el refinamiento de un tesoro demoníaco se completara? ¿Qué estaba pasando? ¿Era porque había utilizado ingredientes al azar? ¿Quizá por haber usado las púas óseas en lugar de demonios oscuros? ¿O tal vez porque su esencia mágica se agotó prematuramente? Tras estas reflexiones, Brian sintió que le daba un ataque de pánico y se levantó de un salto.
No le importaba lo que pensaran de él o si sus amos se daban cuenta de que no estaba dirigiéndose a cumplir con sus tareas matutinas. Solo tenía en mente llegar lo más pronto posible a la Facultad de Magia de Luz, así que comenzó a correr mientras arrastraba a Jack durante todo el camino. Mientras avanzaba, la mente de Brian se llenó de preocupación por el pequeño esqueleto. Él no era un estudiante de necromancia y por eso no sentía la indiferencia con la que todos los magos trataban a sus criaturas invocadas. A ellos no les importaría el destino de estos seres mientras que cumpliesen con su misión, pero para Brian era diferente. El pequeño esqueleto había recogido diariamente la basura por él y le había ahorrado mucho esfuerzo durante todos estos días. Sin darse cuenta había desarrollado un cierto apego por el esqueleto y ahora no quería que le pasara nada malo. Aparte de Brian y Jack había muchos estudiantes que avanzaban presurosos hacia la Facultad de Magia de Luz. Todos parecían tener expresiones de desconcierto en sus caras mientras hablaban sin parar en el camino. «Es tan raro». Era un esqueleto pequeño de color negro y con 7 púas de hueso en la espalda. Nunca he visto una cosa. Me pregunto cómo fue que Lisa lo convocó. Se preguntó en voz alta a Amy mientras caminaba. Lo sé. Y lo más extraño es que el pequeño esqueleto corre tan rápido. Oh. Dios mío. Nosotras nunca hemos invocado nada parecido. ¿Será que Lisa puede convocar diferentes tipos de guerreros esqueleto porque su fuerza mental es más grande que la nuestra? Athena también tenía una expresión de sorpresa extrema y cuchicheaba ruidosamente con Amy mientras se apresuraban hacia la Facultad de Magia de la Luz. Cuando Bella, que también era una maga principiante, oyó lo que Athena estaba diciendo y arrugó la frente mientras bufaba, yo estoy al mismo nivel que ella y nunca he convocado un esqueleto tan extraño. Lo más raro es que esa criatura no obedece las órdenes de su invocador. No tiene ningún sentido. Brian y Jack escucharon más conversaciones mientras corrían. Por lo que los estudiantes decían, era evidente que su esqueleto refinado era bastante único. Embargado por la preocupación, Brian trató de ponerse en contacto con el esqueleto usando su fuerza mental. Se dio cuenta de que podía sentir el nexo entre él y la criatura, pero el esqueleto no parecía escuchar las órdenes que le estaba dando. Tal vez el refinamiento demoníaco al que lo había sometido tendría algo que ver. Todavía estaba corriendo a lo loco como si estuviera en un remolino. En la Facultad de Magia Luminosa no había disciplinas mágicas con pocos estudiantes como en la escuela nigromántica. Casi todas las escuelas de la magia de luz eran reconocidas y populares, por eso producían un gran número de distinguidos graduados todos los años. Tradicionalmente los estudiantes más importantes de la magia de luz tenían una relación de competitividad con los estudiantes de la magia oscura, quizá porque eran las únicas magias que se oponían directamente de forma natural y porque los hechizos de luz eran particularmente efectivos para defenderse y hasta para neutralizar a la mayoría de hechizos oscuros. Pero su opinión sobre la necromancia iba más allá de una tradicional rivalidad, era puro desprecio. La mayoría de magias de luz eran particularmente destructivas para todas las criaturas oscuras que los nigromantes convocaban. No era exagerado decir que la magia de la luz era la némesis de la necromancia. Después de haber revivido y haber pasado un tiempo escuchando las conversaciones o las actitudes de los estudiantes, Brian había aprendido un poco acerca de estas cuestiones en su afán por enterarse de todo aquello que los estudiantes de necromancia consideraban sentido común. Ahora sin embargo el saber todo esto solo hizo que su corazón se estremeciera de preocupación, su esqueleto estaba causando problemas en el lugar más peligroso del mundo para una criatura oscura. Brian prácticamente avanzó volando durante todo el camino mientras arrastraba a Jack consigo. Iba tan rápido que comenzó a aventajar a algunos estudiantes reconocidos por su físico superior al promedio. Al verlo correr tan rápido con su cuerpo desnutrido, los estudiantes se quedaron boquiabiertos por la sorpresa, mientras pensaban, ¿cuándo se volvió tan rápido este idiota? ¿Acaso la locura le dio más fuerza? Como Brian avanzaba arrastrando a Jack a tal velocidad, el pobre quedó completamente agotado. Finalmente plantó el trasero firmemente en el suelo mientras jadeaba pesadamente, sin dejar de quejarse, no más. No daré un paso más. Brian, corres tan rápido. Casi me arrastras hasta la muerte y ni siquiera estás sudando.
Pero Brian ignoró por completo las quejas de Jack, pues toda su atención estaba puesta en la criatura que corría entre los edificios de la Facultad de la Magia de Luz. Seguía siendo un esqueleto pequeño, pero ahora su cuerpo era tan negro como la tinta y empuñaba un puñal de hueso que brillaba débilmente cuando lo agitaba hacia adelante y hacia atrás en medio del patio. El esqueleto en sí emanaba un tenue resplandor gracias al refinamiento de Brian. Las 7 púas de hueso estaban ahora engarzadas en su espalda, fusionadas completamente con la columna vertebral, como si siempre hubieran formado parte de él. Los 2 huesos de sus piernas se extendían como resortes cuando se movía y las 7 púas de hueso aleteaban enérgicamente al mismo tiempo, facilitando su movimiento. Aunque no era suficiente para ayudarlo a volar, aumentaban su velocidad y movilidad como si fuera un extraño tipo de araña, transformándolo en una criatura extremadamente ágil. Incluso Lisa, que corría persiguiéndolo, había fallado en acertarle con varios hechizos de necromancia. En el patio se alzaban numerosos pilares de piedra decorados con relieves intrincados que usualmente se utilizaban para potenciar los conjuros de algunos estudiantes. Todo el lugar estaba repleto de magos curiosos que presenciaban el espectáculo. El pequeño esqueleto se desplazaba hábilmente entre los estudiantes y los pilares gracias a su cuerpo extremadamente ágil, dejando a Lisa impotente. Brian también estaba aturdido al ver la velocidad del pequeño esqueleto, pero rápidamente reunió su concentración para ordenarle que regresara al almacén. Por desgracia, parecía que incluso a esa distancia el pequeño esqueleto era incapaz de recibir sus órdenes y éste continuó desplazándose rápidamente entre los estudiantes y los pilares, haciendo que todos se movieran de aquí para allá por el pánico. Se estaba desarrollando el más puro y completo pandemonio. Hey Lisa. ¿Cuándo fue que los estudiantes de necromancia se volvieron tan atrevidos? ¿Cómo te atreves a soltar esta inmunda criatura en medio de la Facultad de la Luz? ¿Acaso te duele tanto el recuerdo de la completa derrota que sufriste ante mí y por eso has querido exhibir las habilidades de tu esqueleto? Quien le habló de un modo tan despectivo y desdeñoso era una maga de rango aprendiz llamada Irene. Tenía 17 años y lucía una hermosa cabellera azul claro que ondeaba con la más mínima brisa. Un par de hermosos flequillos descansaban sobre su frente y sus ojos azules eran parecidos a 2 joyas brillantes. Vestía los pulcros ropajes blancos de los magos de la luz y adornaba su cuello con un zafiro tallado que emitía un suave resplandor azul que hacía juego con su cabello y resaltaba el brillo de sus ojos. Otra joven belleza. Brian miró a Irene y de inmediato comenzó a compararla mentalmente con Lisa. Irene la igualaba en casi todos los aspectos estéticos con una clara excepción, ella evidenciaba un pecho floreciente, mucho más prominente que el de Lisa. Irene, mantén las narices fuera de mis asuntos. No creas que te tengo miedo solo porque eres de la familia Camplin. Lisa hizo una pausa en su persecución para responderle a Irene con furia. HMPH. A las sucias criaturas oscuras se les prohíbe mancillar los territorios de los magos de la luz. Y como parece que ni siquiera eres capaz de enviar a esa cosa lejos de aquí, me ocuparé yo misma de eso. Irene alzó las manos con una noble expresión y lentamente recitó: filos de luz, conviértanse en una espada que purifique el mal, destruyan esta miserable forma de vida. Corte radiante. Una espada larga, hecha completamente de una luz cegadora, apareció después de que Irene terminó su conjuro. La bruja hizo un gesto y la espada salió volando rápidamente hacia el esqueleto. Este había estado jugando al escondite, pero se detuvo en silencio cuando Lisa dejó de perseguirlo. No pareció notar la espada de luz que se precipitó hacia su cuerpo hasta que se clavó profundamente en su caja torácica. El esqueleto negro resplandeció repentinamente cuando la espada lo impactó y luego, la espada de luz desapareció. El pequeño cuerpo del esqueleto se balanceó un poco por el golpe al mismo tiempo que un poco de humo negro emanaba de su pecho. Cuando recuperó el equilibrio, alzó su daga y miró alrededor como si tratara de descubrir a quién lo había golpeado. ¿Qué? Y esa criatura oscura no murió inmediatamente cuando la espada de luz lo golpeó. Tampoco puedo creerlo. Esto es tan extraño. La magia de la luz es el enemigo natural de las criaturas oscuras. Su cuerpo debería haberse convertido en polvo al entrar en contacto con la espada. ¿Qué está pasando?
Es posible que los estudiantes de necromancia hayan investigado un método para volver a las criaturas oscuras inmunes a nuestra magia. Pero ¿cómo pudieron hacerlo? Y si ese es el caso, entonces las criaturas de los necromantes serán ridículamente fuertes. Brian miró a su alrededor y vio que muchos de los estudiantes más veteranos mostraban expresiones atemorizadas. Todos miraban con incredulidad al pequeño esqueleto que continuaba moviendo la cabeza en busca de su atacante. Las criaturas oscuras no solo recibían el daño normal de la magia de la luz, sino que también sufrían lesiones adicionales exclusivas. Una invocación de alto nivel comenzaría a pudrirse al hacer contacto, pero un ser tan elemental como un guerrero esquelético debió ser desintegrado casi al instante. Pero este pequeño esqueleto que Brian había refinado con las técnicas de la magia demoníaca violaba las leyes normales de este mundo y ahora se había transformado en una existencia inconcebible para los estudiantes de ambas facultades. Por todo el patio brotaban exclamaciones de sorpresa y desconcierto de las bocas de los aprendices mágicos. Incluso Lisa se quedó allí, muda, sintiéndose nerviosa por este increíble pequeño esqueleto. Pero mientras todos reaccionaban sorprendidos, el pequeño esqueleto finalmente descubrió a su atacante. De inmediato se precipitó hacia Irene sujetando firmemente la daga de hueso afilada con sus dedos huesudos y las 7 púas de hueso aletearon furiosamente para volver a darle esa velocidad superior a la que nunca habría alcanzado un guerrero esquelético normal. En menos de un parpadeo había llegado delante de Irene para apuñalar ferozmente a la consternada bruja. Irene soltó un grito asustado y se lanzó hacia la izquierda frenéticamente, ya que sabía que con la velocidad del pequeño esqueleto no tendría tiempo de recitar otro hechizo. Un ruido de desgarro sonó al mismo tiempo que chillaba de miedo. El pequeño esqueleto no había conseguido herir a Irene, pero le había roto la túnica desde el hombro derecho hasta el pecho, revelando su suave y hermosa piel. Incluso había un pedazo pequeño de ropa interior blanca como la nieve insertada en la punta de la daga de hueso. El esqueleto se quedó inmóvil de nuevo y no continuó el ataque. Maldita sea, bien hecho. Bueno, ella fue la que trató de ensartarte en primer lugar, ahora es justo que le cortes toda la ropa en venganza, pensaba Brian para sí mismo. Repentinamente sintió que su fuerza mental se agudizaba a la par de sus pensamientos y notó que en esta ocasión el pequeño esqueleto sí lo había escuchado. Rápidamente alzó de nuevo su daga y saltó hacia una avergonzada Irene que trataba de ocultarse desesperadamente. Era obvio que intentaba ejecutar la orden de Brian, cortar toda su ropa hasta hacerla trizas. Triple A, claro, ahora sí escuchas mis órdenes, pequeño esqueleto lascivo.